Tenemos, recordando, 4 aspectos fundamentales en los cuales se compone un programa, ¿cierto? Primer aspecto, las librerías. ¿Para qué sirven las librerías? Puntos suspensivos, estoy esperando respuestas. Dígame, Francisco. Bueno, están para como darle nombre a un conjunto de operaciones, Un conjunto de o sea, como funciones. Cambia la eso, palabra de funciones, operaciones por funciones. eso ¿Ya? era. Ya. Y uno hacía una ¿Ya? librería y más debajo escribía los como comandos para las funciones, como un número Sí. elevado a cantidad de veces otro número. Claro, ese era un ejemplo. Entonces, yo voy a hacer una recapitulación de la idea. Insertar formatos. No es formato, pero la idea está hacia allá. Miren, la declaración de librerías es para escribir, llamar, invocar, declarar, o sea, agregar la librería nos permite a nosotros poder acceder a toda la información que contiene la librería. ¿Ya? Cuando hacemos eso, la librería adentro contiene funciones, comandos, como le dicen ustedes, contiene funciones predefinidas, las cuales podemos hacer uso para cosas que probablemente de forma natural tendríamos que escribir así un código. En cambio, la librería ya tiene ese código preescrito y simplemente nosotros invocamos o mencionamos la función, como por ejemplo la función, ¿qué función que estábamos viendo ayer? Por ejemplo, la función PO, ¿cierto? Para poder elevar un número a otro. ¿Quieren? Nos vamos a dar un pequeño tour. Pequeño, obviamente. Acá. Para que mostremos rápidamente. No crean que me sé de memoria la cosa, pero yo voy a poner aquí botón derecho, fíjense, propiedades, siempre. Propiedades, abrir ubicación. Y ahí se abrió donde se instaló Arduino. No es necesario que lo hagan ustedes, yo solamente se los voy a mostrar, pero ustedes también podrían hacerlo. Voy a ir a Libraries o Drivers. En este caso, a ver, Libraries. ¿Sí? En Libraries hay ciertas librerías. En Reference hay otros elementos. En Lib hay otras librerías también. Y creo que eso sería. A ver, entonces, para no meternos acá, vamos a escribir acá, en el buscador. Voy a escribir mat.h. A ver si me sale algo. Mat con h.h. Debería salirme algo. ¿Por qué debería salirme algo? Porque nosotros estábamos incluyendo e invocando o llamando la librería, ¿cierto? En el otro ejemplo. ¿Sí? Y esa librería tiene que estar instalada donde está instalado Arduino. Y ahí me sale lo que es la ubicación del archivo. ¿Dónde estaba? Fíjense, vean la ruta. Estaba instalado en Arduino. En la parte donde dice Hardware, Tools, ABR, Include. Entonces, cada vez que ocupamos el Include, podemos incluir, estas son poquitas, por un ejemplo. Cuando nosotros usamos C++, el C++ de forma no Arduino, sino que de forma como bruta, natural, son como 100 librerías por lo menos. Entonces, cada vez que ocupamos el include, podemos incluir estas librerías o otras librerías. Estas son de C++ y las otras librerías son exclusivas del Arduino para Arduino. La que usábamos nosotros era mat, ¿cierto? Aquí me sale en rojito porque yo tengo instalado un programa para poder abrir la librería y ver qué tiene dentro. Pero ustedes podrían abrirla de la siguiente forma. Ustedes podrían abrirla igualmente con botón derecho, abrir, y cuando les diga qué cosa, le ponen abrir con bloque de notas. Y podrían abrirlo igual. En mi caso, yo tengo instalado un programa para ver programas de C++
Y como eso está hecho en C++, voy a poder ver la librería. Solo cortito para que vean que, por ejemplo, al inicio dice lo que, bueno, tiene una descripción, ¿cierto? Tiene el tema del copyright, ¿se dieron cuenta? Dice qué hace, mat.h, funciones matemáticas, quién es el autor, quién la creó, el correo, bla, 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 cómo se define, cómo se incluye, eh, más descripción todavía, y aquí empiezan otras definiciones y en algún momento empiezan las funciones que nosotros ocupamos. Por ejemplo, double, coseno de un número. ¿Se acuerdan o no? El resumen que nosotros teníamos en lo que es la página de Arduino, para que hagamos el comparativo. Arduino cc mat.h. ¿Sí? Llegábamos a esto, ¿se acuerdan? Que esto era un pequeño resumen de las funciones o de algunas funciones, las más usadas que están en la librería mat. Esto no hay que hacerlo siempre, pero es solamente a nivel ejemplo para que ustedes conozcan. La librería no es algo mágico que no podemos ver o no sabemos que tiene, sino que acá está escrito cada función y cómo se utiliza. Sin, tangente, FABS, fmood, bla, bla, bla. Y por ejemplo acá tenemos la raíz cuadrada, double, raíz cuadrada y lo que es la variable interna o el número que le vamos a sacar la raíz cuadrada. Más abajo tenemos, por ejemplo, el exponente, el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, tangente hiperbólico, el arco coseno, es decir, el inverso del coseno, el arco seno, el arco tangente, bla, 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 el logaritmo, logaritmo de 10, y están todas las funciones, más de las que estaban allá, ¿cierto? Y aquí tenemos POW, y ahí dice, lo mismo, double, POW, la variable que queremos elevar a la otra variable que queremos elevar, ¿sí? X elevado a y, a elevado a b, j elevado, perrito elevado a gatito. Ustedes saben que la variable se puede llamar de distintas formas, como ustedes quieran. Y más abajo está toda la estructura. Entonces, cuando nosotros incluimos la librería, estamos incluyendo todo este código. Pero para que el código no sea, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Para que el código no sea tan engorroso ni tan complicado, es que tenemos la opción de no escribir toda la función completa y copiar la librería completa, sino que basta con, al inicio, incluirla. ¿Alguna duda con respecto a eso hasta el momento? No, excelente. Me dan 2 segundos que el café que me hizo mi señora quedó un poquito desabrido. Ya. Segundo punto, declaración de variables. Ya conocemos al menos 3 tipos de variables, ¿cierto? La variable de tipo, ¿qué tipo? ¿O qué tipos de variables conocimos ayer? Eran, les doy una pista, eran las 3 numéricas. Yo sé que no pueden hablar, pero pueden escribir. Ya, int, ¿cuál es la otra? Recordando que int es para números enteros. Float. Y por último, la acabo de mencionar hace muy poquito, mientras estábamos viendo la librería. ¿No? Long, no. Solamente double.
¿ya? Y recordar que las variables que ocupamos, ¿sí? Nos sirven para meter datos dentro, que estos datos pueden ser números, símbolos o letras, ¿cierto? Y los números se declaran como un tipo de dato, las letras o caracteres se declaran como otro tipo de dato junto con los símbolos. ¿Sí? Los números binarios también son números en el fondo, ¿cierto? Pero son otro tipo de datos. ¿Son enteros los números binarios o son números binarios? Son binarios. Y los binarios, por ejemplo, cuando uno dice 1101, eso no es 1011 en el fondo, eso es 1101. Es un número de tipo booleano, perdón, o un número de tipo byte. ¿Ok? Vamos a profundizar en esto, pero un poquito más adelante, cuando hagamos un ejercicio. Segundo, configuración. ¿Para qué nos sirve la configuración? Valga la redundancia. Para configurar o inicializar cosas, y no hablo de variables, sino que hablo de, por ejemplo, el ejemplo que teníamos ayer al final de la clase, qué cosa inicializamos para poder ver el resultado e imprimir el resultado por algún lado, que lo vimos cuando echamos a andar el código en el simulador. ¿Qué tuvimos que ocupar? No, no hablo de las variables, estoy hablando de algo que tuvimos que configurar o inicializar en la parte de configuración, es decir, en el void setup. En el caso de Arduino es void setup. En el caso del loop, o sea, en el caso del programa principal, esto se llama void loop. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. Eso significa que nosotros estamos como echando a andar, darle on, inicializar, llamando, ya no tengo más, comenzando, porque begin significa comenzar, iniciar, ¿cierto? Yo digo que con esto estoy inicializando el monitor serial. Lo estoy encendiendo. Encendiendo en el fondo. Pero lo estoy encendiendo a secas, a solas, o lo estoy también definiendo una velocidad. Una velocidad. Siempre debemos definir esa velocidad, que en este caso es 9600 bps, bit por segundo, o también se puede leer como baudios. ¿Sí? ¿Qué hacíamos después en el main principal o en el void loop? Ejecutábamos lo que era, ¿cierto?, el programa que queríamos hacer, en este caso una simple función, a elevado a b, junto con lo que es la función del elevado que está incluido en la librería .mat. Todo bien hasta ahí. Hasta que un compañero pregunta, pero profe, yo compilo esto, pero yo no veo el resultado, no está funcionando. Sí funciona, solo que no lo puedo visualizar mientras yo no lo imprima en algún lado. Y la forma más sencilla de imprimir algo es a través del monitor serial. Por eso es que nosotros lo inicializamos acá y usamos el monitor serial, serial.print. Si nosotros nos ponemos .print, lo va a imprimir hacia el lado. Pero si nosotros ponemos .println, lo va a imprimir con un salto de línea. ¿Ok? Es decir, como dar un enter. Println, y dentro imprimimos t, por ejemplo, y ahí vemos el valor de t. O podemos imprimir lo siguiente. Yo lo que hago a veces es imprimir, déjenme pensar, un texto. ¿Cómo imprimo un texto y además el valor de la variable? Le digo
lo voy a imprimir sin ln primero y le voy a decir el texto. El valor de t es, dos puntos, le doy el espacio, porque si yo no le doy el espacio no va a imprimir el espacio, punto y coma, y abajo hago lo siguiente. Print ln para que después de este él dé un salto de línea, o un enter, mejor dicho, y ahí imprima el valor de t. Entonces, ¿qué deberíamos ver nosotros? Como el de arriba no salta una línea, sino que imprime hacia el lado, deberíamos ver el valor de t es el valor de t, y luego cuando lo vuelva a imprimir, debería salir el valor de t ahí mismo, y luego abajo debería volver a imprimir el mensaje porque esto está en loop. Recuerden, esto se va a repetir todo el rato, desde que inicia el loop hasta que termina el loop. Le vamos a agregar un delay que genera un retardo. Procesa esa instrucción, y cuando llega el delay, que es una instrucción para retardar el programa, se va a quedar detenido ahí esperando el tiempo que nosotros le definamos. Por ejemplo, un segundo. Pero, profe, un segundo no es 1000. En este caso sí, porque el delay trabaja en milisegundos. Si yo digo 500 milisegundos, ¿cuántos segundos es eso? $0,5. El AM no va, David, por si acaso. Es para que solo lo dé una vez cada cierto tiempo. No. O sea, lo que dice está bien, pero está enredado. Mira, sí y no, porque lo va a seguir imprimiendo siempre. Solo que cada vez que llegue a ese punto se va a demorar. Va a decir, hey, espérate un segundo y voy a volver a imprimir. Voy a volver a repetir el loop. Espérate un segundo y voy a volver a repetir el loop. Y lo va a hacer siempre. Lo va a hacer siempre. Pero Formulé mal la pregunta. ¿Cómo? Formulé mal la pregunta. Lo que quise decir es que es para que en vez de dar el resultado seguidamente, lo dé entre un intervalo de tiempo. Claro, para que no lo dé a toda máquina, como decir, cada microsegundo que tengo o nanosegundo lo va a imprimir, sino que lo va a imprimir solamente cada un intervalo de tiempo que yo lo voy a controlar, no que la máquina lo da. ¿Se entiende? Esa es la idea. Sí, y está correcta la pregunta y eso es la respuesta, por si acaso. ¿Podemos probar esto aquí? Sí y no. Si tenemos un Arduino conectado, lo podemos probar, pero si no tenemos un Arduino conectado, tenemos que probar a través de simulación. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a probar a través de simulación, pero antes de eso, lo vamos a compilar. ¿De qué nos sirve compilar? Recuerden que compilar o verificar, en este caso se llama compilar. Voy a ver si le puedo cambiar el idioma a esta cosa. Preferencias. Requiere reiniciar, dice. Sí, guardar. Vamos a volver a abrir. El 9600 es la velocidad a la que va a trabajar el monitor serial que vamos a utilizar. Ahora, ¿eso afecta en el retardo o en los milisegundos? No. Esto no tiene relación con el tema de los milisegundos, tiene relación con la velocidad de procesamiento de la información. Entre más velocidad, soy capaz de procesar más información a la vez. Entonces, entre más nuevo el chip, ¿sí?, es probable que tenga una velocidad de procesamiento mayor. No sé, 19.200, y eso está ligado con lo que es configuración de comunicación de datos.
configuración de red industrial y todo ese tema. Porque son velocidades que están establecidas y estandarizadas. No es que yo diga ya, ¿sabes qué? Lo quiero a 10.000. No. Hay varios. Está 9.600, está 19.200, está creo 115 o 112.000 y así. Cada vez son valores más grandes, pero bien establecidos. Insisto, esto no guarda inferencia con el tiempo que estamos acá. Tiene que ver con la velocidad de procesamiento del dispositivo. Ahora, ¿por qué 9600 se usa? Porque como la mayoría de los dispositivos soportan esa velocidad, es un estándar. Sí, son potencias de 2, pero grandes. Eso. Entonces, ahora, yo voy a usar compilar, ¿cierto? Aquí, sketch. ¿Qué dice ahí? Verify, compile. ¿Cierto? Que es lo mismo que el tick que está acá. Yo con el tick voy a compilar. ¿Qué significa compilar? Significa que mi programa, me refiero a Arduino, no mi programa, sino que Arduino va a revisar mi programa y va a decir, hey, tiene todos los puntos y comas, hey, tiene las comas separadoras, hey, entiendo todo lo que dice, hey, las variables están declaradas, hey, estoy usando la función POW, ¿declararon la librería necesaria para la función POW? Entonces todo lo que es estructura lo revisa y te dice y te arroja errores. Ahora, ¿funciona o no funciona el programa? Eso no depende de la compilación. La compilación te asegura que al menos el programa está bien escrito sintácticamente. Pero, por ejemplo, yo podría decir, porque la sintaxis es algo que vemos en el lenguaje en día a día. Yo dijera, por ejemplo, algo así como el flor es arenoso. Siendo honesto, ya no siendo buscándole la quinta pata al gato, siendo totalmente honesto, ¿esa frase tiene mucho sentido? ¿Está bien escrito? Sintácticamente me refiero, está el pronombre al inicio, después viene el sujeto, después viene el verbo y finalmente el predicado. No, sintácticamente hablando, ¿está bien escrito? Sintácticamente hablando, Ignacio, está bien escrito. Lo que pasa es que carece de sentido porque no es la sintaxis lo que le da sentido. Es otra cosa lo que le da sentido a lo que nosotros hablamos. ¿Ya? Que es otra cosa que no corresponde a la sintaxis. La sintaxis, cuando nosotros decimos, por ejemplo, las puntuaciones, por ejemplo, es parte de la sintaxis. ¿Ya? Que las frases estén ordenadas de forma correcta, como objeto o pronombre, después viene sujeto, verbo, predicado. Eso es sintaxis. Pero si el sujeto, o en este caso, por ejemplo, el elemento que es el sujeto está en concordancia, ojo, con el pronombre, de eso no se encarga la sintaxis, de eso se encarga otra parte del lenguaje, que es la concordancia y la coherencia. Si yo digo el flor, no hay coherencia. ¿Por qué? Porque flor es un aspecto femenino, perdón, no es un objeto femenino, ¿sí? Y acá yo tengo un pronombre masculino, ¿cierto? Pero si lo vemos sintácticamente está bien escrito. Lo que pasa es que carece de sentido producto de la coherencia. No tiene coherencia. Porque también el predicado termina con un adjetivo descriptivo, ¿cierto? Masculino. Y yo acá sigo teniendo un sujeto femenino. En cambio, si yo dijera el camino, por ejemplo, el camino es arenoso.
¿Cambió? ¿Se entiende? Entonces, por sintaxis estaba bien escrito, pero no se entendía. Eso puede pasar con nuestro programa. Puede que esté bien compilado. En este caso, por ejemplo, hizo down compiling, ¿cierto? ¿Es compiling o compiling, mi amor? Compiling, la palabra. Sí, compiling. Pero es todo con I latina, no es con Y, por si acaso. Ya, compiling. Ok. Ya. Entonces quedó todo bien compilado, está todo bien escrito, pero ahora vamos a ver si funciona. Ese es el punto. Ahora vamos a ver si nuestro programa no solo está bien escrito, sino que, ¿cuál es la otra palabra? Tiene, empieza con C. Tiene, no, pues sintaxis no. Tiene coherencia, que es lo más importante. ¿Se han dado cuenta cuando muchas veces, yo sé que ahora les va a hacer sentido? Ustedes a veces han escuchado en la tele o en algún lado, mientras yo abro Tinkercad, así aprovechamos el tiempo, ustedes lo pueden abrir también. Yo copié y lo voy a pegar ahí en el simulador. Pongan atención. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en la tele? Recuerden que tienen que iniciar con su cuenta. Si no se han creado su cuenta, créense su cuenta. Les recomiendo que se la creen con su cuenta de alumno. Así pueden después esa misma cuenta usarla en AutoCAD. No sé por qué digo AutoCAD, si es AutoCAD. En fin. ¿Han visto alguna vez cuando los políticos responden a una pregunta? ¿Han escuchado alguna vez a algún político? No, pero más allá de si la hacen larga. ¿Han escuchado a algún político responder algo sin responder? Cuando les preguntan algo y empiezan a hablar sobre las características del tema y la cosa, como decir, ¿qué opina usted sobre, no sé, el estallido social? No, yo opino que si opino bien, se van a dar cuenta que esto está bien porque sí, en el fondo, mi opinión es válida, pero no es tan válida. Entonces, tiene, 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 la sintaxis está bien escrita. Incluso la misma frase tiene cierta coherencia, pero la frase completa o el texto completo, lo que están diciendo, no tiene nada de coherencia. Es un ejemplo. Ya, ¿cómo hacemos acá? Buscamos un Arduino. Acá, Arduino. Hay harto ejemplo, pero yo necesito un Arduino peladito. Básico. Aquí está, Arduino. Lo tomo y lo arrastro nomás. Sí, excelente. Código. Me voy a la parte de texto. Continuar. Voy a borrar esto porque yo quiero probar mi código. Con mi código yo voy a decir, voy a abrir aquí el monitor en serie, que no se nos olvide, y recuerden que cuando no estemos en el simulador, sino que estén con un Arduino de verdad, acá tienen que configurar lo que es la velocidad. Los 9600 que le damos acá, debemos configurarlos en esta parte, que aquí no sale porque es un simulador. Le damos play y veamos si funciona. ¿Funciona como queríamos que funcionara? Ah, bueno, hay un detalle, tiene un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que lo vimos ayer en clase. Que para que fuera 64 y no 63, claro, necesitábamos que la variable que contenía qué cosa, la variable que contenía el resultado, es decir, t, fuera de tipo double y no de tipo int. ¿Ya? Me muestra .00, pero esos ceros valen si es que tengo un cero al lado del punto. No, así que está correcto o no está correcto. ¿Funciona nuestro programa como pretendíamos, pensábamos que iba a funcionar? Excelente. Continuamos. Detener. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? La variable int define números, sí, y la variable double define números, pero números de tipo decimales con mayor cantidad de números.
que hice lo mismo y me tira error. ¿Puedes repetir eso? Decimales con una mayor cantidad de número y precisión. De hecho, lo dice No, la antes página. de eso. Antes de eso. Que la La, variable int... la variable double da números enteros y la variable int da decimales. No, 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 al revés. La variable int es para números enteros. Positivos o negativos, pero números enteros. Hasta 32.000. Si me paso de eso, necesito una variable con más capacidad. Ya. La double es para decimales con una alta precisión. La float es para decimales normales, cortitos. Y la double es para decimales un poquito más complejos. ¿Todos los códigos publicados en internet es legal ocuparlos? Sí, es legal ocuparlos. Pero ¿quién me quería...? Ah, ya. Ignacio. Hice lo mismo que usted y me tira error. ¿Pudiste corregir tu error? No. A ver, manda foto. Estás con el PC, ¿cierto? Estás con el WhatsApp web abierto para que hagas lo que yo hago siempre. Mira, yo hago esto. Yo, por ejemplo, le saco aquí un screen a esto y esto lo pego en el WhatsApp web. Si quieres lo mandas al grupo o si quieres me lo mandas directo a mí para revisarlo. Directo a mí, pero por WhatsApp. Para ver cuál es tu error. ¿A alguien más no le funcionó o a todos les funcionó? ¿O solo están viendo? Ya empezó el documental de los gatos aquí. Se creen esas panteras y esos lobos de... Ah, sencillo. ¿Qué dice el error? Mira, el error dice en la línea 18, ¿cierto? Error expected. Se espera, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí entre medio? Se espera una llave de cierre al final, ¿o no? Una llave de cierre. Cuando copiaste el programa, se te olvidó copiar esa llave. Que no se nota aquí, tal vez no se nota en el... Si tú la dejas muy al final, puede que se te olvide. A veces queda así y uno dice, ah, uno copia. Cuando copies tu programa, mi recomendación, yo creo que ahora lo vas a corregir rápidamente, pero mi recomendación cuando copies el programa que ocupes el siguiente atajo, la tecla control, o como dijo Homero, control, control, control A. Si no funciona el control A para seleccionar todo el texto o todos los elementos, a veces también funciona el control E. Eso va a depender de qué estamos seleccionando. Pero yo siempre pruebo control A o control E y con eso selecciono todo, aunque no lo vea. Pero si te diste cuenta, automáticamente también selecciona lo último. O si no, te va a pasar lo mismo de las llaves y las llaves a veces que el programa no te funcione porque te falta una llave es como normal. De hecho, es muy normal, así como, ah, me falta una llave ya, y uno la escribe, uno la agrega, y listo. ¿Te funcionó ahora? ¿Qué se siente? Hacker me dijo. Excelente. Sí, pues porque entienden lo que estás haciendo. No es solo copiar lo que dice el profe, así se sienten los pulentos. Ya. Vamos a agregar cosas el día de hoy, ya que hicimos el repaso, y vamos a hacer un poquito más de cosas. Vamos a decir, ¿qué necesita? Quedó ahí adelante. Ahí al lado del teléfono. Ya, vamos a decir y vamos a conocer nuevos elementos. Les voy a mostrar. Abran Google conmigo. Aquí al ladito vamos a abrir Google, detengan la simulación. No podemos hacer ediciones en este texto si no detenemos la simulación. Ya, por el momento, yo voy a cerrar Arduino. Ya que se dieron cuenta que si hay algún problema acá,
también me lo arroja. Por ejemplo, voy a borrar la llave del compañero, voy a iniciar la simulación. Y para que ustedes se den cuenta, también compila. De hecho, la función para compilar en este simulador es ese, el que hice, el que tiene, que es como una arañita, va a decir, que es como una chinita, ¿sí? Ese es el compilador de este, una garrapata. Ok. ¿Cómo cierro esto? Ah, ya, bueno. Este es el compilador. ¿Ya? O si no, le dan simulación y no va a simular. Y aquí dice, sorry, it seems like your code has some errors. Tiene algunos errores. ¿Dónde? No le puedo hacer más zoom. Ah, sí puedo. ¿Dónde está el error? Lo primero que dice, tenemos que aprender a leer el problema de los errores. Es lo más, no sé si lo más sencillo, pero es lo más práctico, para que usted no siempre dependa del profe o de alguien para que solucione el error. Cuando uno ya no sabe o no entiende qué es lo que dice o qué es lo que funciona, lo traduce. Y si ya no hay, no hay caso, le pregunta a un profe, le pregunta a un compañero, oye, me sale este error. ¿Qué será este error? ¿Ok? Pero tenemos que aprender. Dice, en la función void loop. Entonces, partiendo, ¿dónde está el error? Está en el void setup, está en la declaración de la librería, está en la declaración de las variables. Se supone que en el loop. ¿En qué parte? En la línea 18. La que está a continuación no es la línea, sino que es la columna. Ya, esa no la pescamos porque nos basta con la línea para identificar dónde está. ¿Cuál es el error? Expected. Expected es que se esperó. Se esperó que hubiera qué cosa, y lo dice entre comillas simples, se esperó una llave de cierre. Ya, al final. Entonces lo típico que uno hace es ya, reviso, aquí está la llave de apertura, aquí está la de apertura de esta, la apertura de y la de cierre no está, la agrego. Play o depuración, yo le pongo play nomás siempre. Y funciona, abro el monitor serie y está funcionando. Ya, excelente. Ya, ahora vamos a la página de Arduino. Arduino. Reference. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es la página correcta? Porque dice www.arduino.cc. Arduino Reference. Y acá vamos a buscar. Sí, Python hace eso y no lo arruina. Por eso Python es mejor. ¿Sí? Pero vamos para allá. ¿Por qué les digo esto? Porque, ojo, es algo que todavía no comprenden porque tal vez tú si sabes programar o conoces un poco de David, puede que tenga sentido lo que voy a decir, pero a veces que pida una llave de cierre no quiere decir que ahí vaya una llave de cierre. A veces el error está en la línea anterior y eso es algo que te lo da la experiencia. A veces el error no es en la llave, a veces te faltó el punto y coma anterior o algo pasa que quedó como cortada la línea anterior que cree que a la parte siguiente va una llave de cierre, pero la llave está y no es capaz de leerla. Y eso no es porque el compilador o el idioma sea estúpido, es porque no todos los errores son lo que el compilador cree que son. ¿Sí? A veces no es la llave. Indica la llave, pero no es la llave. ¿Cómo se da cuenta uno del error? Y ahí eso te lo da la experiencia. La experiencia, así como ya, me da un error aquí, ¿qué hago yo? Si entiendo bien el código, lo reviso. Me da el error aquí, pero ¿por qué me da el error aquí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo como que tengo algo de experiencia, yo reviso primero la línea anterior y si no entiendo bien, reviso también la línea posterior a donde se supone que está el error. Y el error siempre está generalmente ahí. Ese es el pequeño y gran detalle de por qué necesitamos primero entender cómo se programa de esta forma, a pesar de que después vamos a obviar ciertas cosas como los puntos y coma, las llaves, que es lo bacán de Python. Pero están partiendo de un lenguaje que creó Windows 98. No sé si ustedes sabían que Windows 98 y Windows 95 está hecho a puro C++.
así de real. No vamos a decir que son los mejores Windows, pero claro, puro bloc de notas. Pero son los que le dieron todo son como los precursores de lo que de lo que es Windows hoy en día. Dígame, Francisco, antes que continuemos acá. Profe, se me ocurrió una cosa. Podemos poner una fórmula de potencia y eso nos dará el mismo resultado una y otra vez, ¿verdad? ¿Podemos Si poner qué? cuando pusimos esta operación, esta potencia, el ¿Sí? resultado nos dio 64 varias veces. ¿Sí? Si pusiéramos una potencia, una operación de potencia y otra operación distinta, ¿cómo nos daría el resultado? ¿Nos daría como 64 y otro número en esa forma o qué nos daría abajo? A ver, de nuevo. Si quisiéramos, ¿qué cosa? Cambiar los números de la potencia, la función, no entiendo. Vamos por partes. Añadir una función distinta. ¿Cómo saldrían los ¿Ya? resultados? Una función distinta, Sí, una pero función cambiar aparte, la que ya tenemos o añadir una nueva. añadir una nueva. Ya. Por ejemplo, Por ¿con ejemplo, las una mismas suma variables o con variables nuevas? con variables nuevas. Ya, por ejemplo, D más F, al igual siempre va a la izquierda, ojo con eso. D más F va a ser G, punto y coma. ¿Podría haber yo sumado directamente acá? Sí, podría haber puesto dos números, pero ya sabemos para qué nos sirven las variables. Y acá vamos a decir, el compañero, vamos a definirlas todas. G, ¿cuál viene? F, ¿cierto? Y D. También las vamos a ¿Sí? inicializar. No sé si se ve la... Es que si le hago mucho zoom, pierdo mucho de la pantalla aquí, entonces me van diciendo si se ve o no. ¿Qué valor le vamos a dar a F? Denme un número cualquiera. 6. 6. ¿Y a D? 6. 6. ¿Cuánto debería dar 8. la suma? 6 y 6 dan 12. 12. Sí. Ya, pero así, tal cual, no lo va a imprimir, porque ustedes saben que debemos imprimirlo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos acá, copiamos esas dos líneas, por ejemplo, voy a poner el valor de G, o el valor de la suma, no tiene por qué decir G. La suma es, y yo, eso ya es como la estructura básica que ya creamos recién, así es G. Veamos qué sale. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Play. Voy a poner borrar ahí para el valor de T64. El valor de la suma es 12. Si yo quisiera que cada cosa me la imprimiera cada un segundo y no un segundo las dos, tendría que nuevamente agregar el delay aquí abajo para que hubiera un segundo entre cada impresión. Solo como ejemplo. Voy a borrar. ¿Se Entendido. dieron cuenta? Ahí me sale uno, me sale el otro. Porque es como un ciclo. Ciclo positivo, ciclo negativo, estoy así como, es como un ciclo. ¿Sí? ¿Complicado? Ya, entonces ahora nos vamos a Arduino Reference porque le vamos a meter más caña a esto. ¿Qué va a hacer el profe? Vamos a usar estas tres funciones. Estas funciones no son en un nuevo bloc de notas. Te van a decir, profe, ¿necesito declarar algo? No. ¿Por qué no? Porque estas funciones son nativas de Arduino. Estas funciones son de Arduino nativas, estas también, creo que estas también, y bueno, al menos esta columna, estas son de la librería MAT, ¿cierto? Estas también son de la librería MAT, estas también son de la librería MAT. ¿Por qué ese? Por lo que hace, redondear números
Es matemático, ¿no? Hay una serie de... Tenemos que relacionar, ¿ya? En este caso, estas son de Arduino, estas, y no necesitan, son nativas de Arduino, y no necesita que declaremos una librería, pero sí necesitamos entender qué hace. Vamos a abrir primero PinMode. PinMode es una función o una instrucción, como ustedes lo quieran llamar, a un comando, como le dicen ustedes los jóvenes, ¿ya? Como dicen los jóvenes, está buenardo. Esta función nos sirve para configurar un pin como entrada o un pin como salida. ¿Cuándo yo querría configurar un pin como entrada? Creo que estoy hablando solo. No fue una pregunta retórica, les estoy preguntando. ¿Cuándo yo, digitador o pulsador? Si yo quisiera conectar un pulsador al Arduino, ese pin tendría que estar configurado como entrada. ¿Por qué? Yo me pregunto, si yo ocupo un pulsador, ¿yo le voy a meter energía al Arduino o el Arduino me va a dar energía a mí desde lo que es la placa programadora, no de la fuente de positivo y negativo, sino que desde los pines? ¿El Arduino me va a dar energía a mí o yo le voy a dar energía al Arduino? Usted le daría energía al Arduino, ¿no? Exacto. Para eso, de hecho, para hacer alguna prueba, vamos a ir a la parte donde dice Arduino. Aquí, componentes Arduino. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay algunos como programas o diseños prehechos, predibujados, prehechos. Y acá, yo voy a sacar este. Ya, el código, eso sí, tengo que copiarlo porque el código no es estándar. El código está creado exclusivamente para el Arduino que ya estaba pegado. Así que lo voy a copiar. Ya, voy a eliminar este Arduino. Sí, sí, bla, bla, bla. Y este, oh, perdón. Este va a ser mi nuevo dibujito. Y ahora sí, aquí le voy a poner texto y a este le voy a poner... Ya viene con un... Ojo, ya viene con un programa, pero yo lo voy a borrar. ¿Por qué creen que lo voy a borrar? Porque nosotros vamos a hacer nuestro propio programa porque nosotros somos bacanes. ¿Ya? A esto que ustedes van a tener el tiempo ahora de diseñar, caso de cualquier cosa, mientras yo le agrego cosas a esto, les voy a mandar el print de pantalla por el grupo de WhatsApp mientras. ¿Sí? Para que vean cómo se conecta, pero ya vieron también dónde lo saqué. ¿Sí? Lo saqué de aquí, Arduino. Saqué este. ¿Por qué? Porque sí, no, ¿por qué? Porque voy a conectarle otras cosas. Necesito el botón y una luz, lo básico. Entonces me voy aquí donde dice básico, necesito un LED. Un LED es una luz, porque es un elemento luminoso, ¿cierto? Disculpen. Y aquí voy a conectar a GND, porque esta es la parte negativa del LED. Y la parte que es positiva la voy a conectar, por ejemplo, en el 3. A este le voy a dar otro color, naranjo. Ya. Entonces, si se fijan, el botón por una parte está conectado a GND, ¿sí? Con una resistencia, y por otra parte está conectado a positivo. Cuando yo presione el botón, se va a cerrar circuito y pregunta, ¿yo le voy a dar energía a través del cable verde? No, le voy a cambiar de color, cable azul.
Yo le voy a dar energía al Arduino a través del cable azul por el pin 2 o el Arduino me va a dar energía a través del pin 2 al botón. Pensemos con lógica. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Repito, a través del cable azul o celeste, ¿ya? Ahí dice azul, yo lo veo celeste. Yo le voy a dar energía al Arduino cuando presione el botón a través del cable celeste o azul al pin 2 o el pin 2, el Arduino a través del pin 2 me va a dar energía a mí. Pues uno le daría energía al No, cable ese azul. cable, Ignacio, por si acaso, ese cable creo que es para la conexión normalmente cerrada. El botón se puede usar con normalmente abierto o normalmente cerrado, así que no te confundas. ¿Qué me dijo Francisco? Disculpe. Y abajo dice power, entonces yo asumo que la energía sale de ahí. Y si La aprieta el energía pulsador, sale de acá, ¿cierto? Pero la energía la estoy dando yo a través de la acción de presionar el botón por el sí, cable azul hacia el Arduino. y así que la energía pasaría a través del Entra cable por el azul. pin 2. Sí, Entonces la energía entra por el pin 2 o sale por el pin 2. Eso es importante. entra por el pin 2. Entra por el pin 2. Entonces el pin 2 va a ser, lo voy a dejar aquí en el bloc de notas por mientras. Entonces lo voy a dejar acá abajo. Dejarlo. Entonces el pin 2 lo tendríamos que configurar como entrada. ND es ground, sí, es tierra, por si acaso. Y acá, el pin 3. El Arduino debe dar la energía para que, a través del pin 3 para que encienda el LED, o el LED le da energía a través del el cable naranjo y el pin 3 para que el Arduino LED, ¿cierto? Entonces, ¿eso es salida o entrada? En, ¿Cómo que entrada? Salida, porque sale la energía del Arduino. Pin 3, salida. Aquí le voy a poner entrada. Esto va a ser luz o LED. ¿Dudas hasta ahí con eso? Porque eso es importante. Yo si no tengo claro eso, yo lo único que estoy haciendo es copiar lo que el profe me dice. ¿Ya? Entonces vamos a por nuestro programa. Vamos aquí donde dice pin mode. El pin mode nos permite configurar un pin como entrada o como salida. ¿Cierto? Entonces, yo quiero configurar quiero configurar qué cosa. El pin 2 como entrada, que va conectado al botón, y el pin 3 como salida, que va conectado al LED. ¿Cómo se escribe? Yo no sé cómo se escribe, pero ahí me dice sintaxis. Yo escribo pin mode con la M mayúscula, fíjense, paréntesis. El pin, yo puedo poner el número o una variable que tenga el número. Después lo vamos a ver, coma, el modo. ¿Cómo es el modo? El modo es sencillo. Acá dice el pin, puede ser el pin o una variable. Acá dice modo input o output, entrada o salida. O input pull up, que eso funciona o es para otra función que no es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en nuestro código, yo voy a darle enter aquí porque no quiero que el programa que estábamos haciendo se borre. De hecho, yo voy a hacer un poquito de, voy a relacionar un poquito estos programas que estamos haciendo. Entonces aquí también le vamos a dar enter. Yo me voy aquí al void setup. Yo ahí estaba encendiendo o inicializando el monitor serial, ¿sí? Estamos todos claros, ¿cierto? Y dentro del void setup
ocupo el pin mode. ¿Por qué? Porque el pin mode es para encender los LED o es para configurar los pines. El pin mode es para encender o apagar LEDs o es para configurar los pines. ¿Qué dice ahí? No. ¿Qué dice ahí al inicio de la descripción? Yo sé que está en inglés milla y puede que te cueste o puede que a nosotros nos cueste, pero dice configures. Eso te da ¿cómo decirlo? Te da una pista. Entonces, para configurar y todo lo que sea configurar va en el void loop o va en el void setup. En el void setup. Ya viene a fiscalizar este. Oye, si estoy trabajando, no estoy nada jugando. No, dice, vos estáis jugando, vos estáis jugando. No, vaya, vaya. Y a esto le voy a poner LED. ¿Por qué? Porque yo quiero nomás. Output. El LED va a ser salida, ¿cierto? Out, output. Salida. Tiene que ser con mayúscula, tal cual como está escrito. Estos dos van a ser variables. Estos dos van a ser variables. ¿Qué cosas son variables? BTN y LE. Yo las creé. Como las creé, pero no las tengo declaradas o no, o las creé y después las declaro. Recuerden que el orden era crearlas arriba, ¿cierto? En la segunda parte, ¿sí? Pero el problema es que cuando uno va a hacer un programa, uno sabe todas las variables que va a usar, o uno va creando el programa y ahí se va dando cuenta cuántas variables va a usar. Entonces va creando en la marcha. Yo, si se dan cuenta, yo primero creé las variables y obviamente las tengo que declarar arriba, porque en orden tienen que estar así. Librerías, declaración de variables y después el uso de las variables. Entonces, primero yo las creo y ahora las declaro, no se me puede olvidar, porque si se me olvida qué va a pasar, va a tirar un error. ¿De qué tipo? ¿De coherencia o de sintaxis? btn2, ¿cierto? Coma, le igual es, punto y coma. Entonces, ¿qué va a entender el programa? El programa va a decir, ya, la variable btn, ¿qué valor tiene alojado dentro o tiene contenido dentro? Un 2. Y la variable le, ¿qué valor tiene contenido dentro? Un 3. Entonces, un 3. ¿Por qué habla así usted? Yo lo hago para desear nomás. Ok. Entonces, cuando yo digo acá pin mode btn, ¿es btn lo que yo voy a dejar como input o es lo que tiene la variable dentro de btn que lo voy a dejar como input? Lo que tiene dentro. ¿Y qué tiene dentro? Un 2, ¿cierto? Y al tener un 2, él va a entender, esto tiene un 2. Entonces el pin 2, porque ahí debería ir el pin, es lo que yo voy a dejar como input. Y acá LE. LE lo voy a dejar como output. ¿Qué tiene LE dentro? Un 3. El 3 lo voy a dejar como output. ¿Por qué eso es importante? Sí, no, nada es porque sí. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces pasa que conectan mal las cosas y queman los pines. Eso es como lo más sencillo. Pueden quemar el Arduino entero. Y uno dice, parece que no me funciona. En la simulación funciona, pero cuando lo cargo, no hace nada al Arduino de verdad. Entonces uno dice, voy a cambiar el pin del LED, por ejemplo, lo voy a cambiar al 5, porque en una de esas el pin estaba mal conectado tal vez y se quemó. Voy a probar si se quemó. Entonces uno lo cambia al 5. Y dice ya, ahora es el 5, lo conecta físicamente, es el 5.
¿Qué pasa si yo hubiera puesto acá el 3 y esto no lo hubiera ocupado como variable? Simplemente, supongamos que aquí no tengo variable, estas variables, sino que uno pone directamente el pin. ¿Qué pasa después cuando abajo yo encienda o apague la cosa? ¿Cuántas veces voy a tener que hacer cambios para decir, ya no voy a usar el 3, sino que ahora voy a usar el 5? Creo que no se entiende. Bueno, no se va a entender hasta que hagamos el otro tema. Dejémoslo en el 3 mientras, que se entiende, pero si me siguen la idea, pero si nunca han visto la otra parte, es probable que no lo entiendan. Hasta ahí, ¿se entiende que quedaron configurados esos pines de forma entrada y salida? Sí, es que ellos no saben la otra parte. No sé si tú lo sabes, pero ellos no. ¿Usted programa, David? ¿No? ¿Y debido a qué sabe? ¿Ha estado leyendo, viendo videos o algo? Le doy al tiro la palabra a Francisco. Ah, por eso sabe. Ya, ya. Me gusta que comparta y eso, ¿ya? Pero le voy a pedir que cuando pregunte cosas muy, muy básicas, no responda. ¿Ya? Por favor. ¿Por qué? Porque usted ya entiende. Porque ya ha programado algunas cosas básicas. Es probable. Los chicos no. Dígame, Francisco, tiene la palabra. Pues esto es más como para aclarar una cosa. Bien, BTN significa algo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la palabra completa? BTN es una variable, ¿sí? Se podría haber llamado perrito. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, cierto? Ah, ya pensé que quería decir algo como que hace lo suyo, como la diferencia entre input y output. Pensé que No, era no hace algo. ninguna diferencia. BTN es una variable. Yo le puedo poner perrito, le puedo poner vaquita, En y van ese a ser caso puede exactamente lo ponerle, mismo. en ese caso puede ponerle 2 y 3 respectivamente. Puedo ponerle 2 y 3, pero después te vas a dar cuenta por qué no le pongo 2 y 3. Bueno, ya. ¿Se puede poner así? Sí. Ya. ¿Por qué le pongo una variable? Lo van a ver un poquito más abajo, ¿ok? Confían en mí. Pero la pregunta es, ¿por qué yo le pongo btn, por ejemplo? Es porque es una variable que tiene el número del pin que está conectado al botón. Entonces yo también hago una relación de que no se me olvide qué hace la variable. Si le pongo perrito y después yo no me acuerdo qué hace perrito o con qué cosa relaciono perrito, ¿cierto? Entonces yo le pongo btn de botón, una variable, una palabra cortada, le podría poner botón directamente, pero la gente después piensa que hay que escribirle botón para que funcione y no es así. ¿Se entendió lo que dije recién? Francisco, ¿entendiste? Ya, vamos al void loop. Ahí dejamos configurados los dos pines y ahora vamos al void loop. Para el void loop necesitamos ahora estas funciones. Vamos a decir primeramente, si el botón está presionado, la luz se va a encender. Y cuando soltemos el botón, es decir, el botón ya no esté presionado, que la luz se apague. ¿Les parece? Como algo básico. ¿Cómo hacemos eso? Con estos dos elementos, digital read y digital write. Digital read es leer. Generalmente por internet, Mercado Libre, yo todavía no les digo cuál comprar porque vamos a usar unas que tienen wifi, entonces así que tienen que tener chance, paciencia. Pero les voy a tardar de decir a más tardar el domingo. Es que si puedo, me gustaría comprar una básica para ver esto más como físicamente. Es que, mira, la básica, aunque no ocupen la parte del wifi, o sea, la que te digo yo, la que van a ocupar de wifi, aunque no sepas de la parte del Wi-Fi y no lo ocupes y no lo agregues ni nada, tú puedes usar directamente este mismo código.
El punto es que te va a salir, por ejemplo, 2.000 pesos más que la otra básica, pero después no vas a tener que comprarte una nueva. Vas a estar directamente ya con esa tarjetita. Y cuando avancemos con el código no vas a tener que comprarte otra, sino que vas a seguir con la misma. ¿Se entiende? Las básicas Sí, y las que tienen más cosas hacen exactamente lo mismo. Y yo les voy a avisar, voy a buscar una nota, voy a hacer un sondeo el fin de semana, cuando tenga un poco de tiempo, y les voy a decir cuáles tarjetas pueden comprar de las que vamos a usar, para que no pierdan ni plata ni tiempo y puedan practicar. Digital Read. ¿Qué significa read en inglés? Leer. ¿Qué significa write en inglés? Escribir. Nos sirve uno para leer cosas o leer pines, que eso es su función. Pines de qué tipo? Digitales. Análogos, no. Para eso está otras funciones con respecto a los análogos. Pines digitales. ¿Sí? Leer pines digitales o escribir. En este caso, cuando yo hablo de escribir, me refiero a accionar o desactivar un pin, es decir, dejarlo encendido o apagar. Ya, vamos a la parte de leer. ¿Por qué digital? ¿Cuál es la diferencia entre digital y análogo? O al menos, ¿a qué nos referimos con digital? Binario, pero seamos más básicos aún. Cuando decimos que algo es digital o que algo es de tipo on-off y no análogo. Sí, no. Está encendido, está apagado. On-off. Activado, desactivado. ¿Se entiende? Eso es digital. En cambio, por ejemplo, variar la intensidad del LED, ¿es algo digital o es algo más análogo? Porque la intensidad va a variar en base a la potencia que va a tener el LED. Es análogo. Y eso todavía no lo vamos a tocar. Ya, digital. Simplemente se escribe así: Digital Read Pin. High o low. Eso es lo que va a devolver. Eso es lo que va a entregar cuando funcione o haga su pega. Y aquí hay un ejemplo dentro del example code, lo pueden analizar, toda la cosa. Y aquí hay un ejemplo dentro del void loop que dice lo siguiente. Dice, ¿sí? Dice val es igual a digital read in pin. Nosotros lo vamos a agregar acá. Entonces nos vamos a poner val, le vamos a poner, por ejemplo, estado. Es una variable que acabo de crear que se llama estado simplemente. Estado, esa variable va a contener el estado del botón. Digital read con R mayúscula. ¿Y cómo se llama la variable del botón? ¿Cómo le puse yo? btn, ¿cierto? Punto y coma. Podría haber puesto que leyera el estado digital del pin 2. Sí, pero voy a ocupar la variable btn, que en este caso es un análogo, es un símil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocupo un condicional, if. ¿Qué significa if en inglés? Al español. If sí. ¿Qué significa else? Demás. En realidad significa, en programación, else significa si no. ¿Ya? Si lo quieren anotar en su cuaderno o en un blog de notas o en donde sea. If significa sí y es para condicionar, claro. Condicional. Y else significa si no. Entonces yo digo, si el estado, el pin, para comparar ocupa doble igual, no un solo igual porque no estoy asignándole un valor, sino que estoy comparando esta variable con la siguiente palabra. High, abro llave. Si el estado, o mejor dicho, la variable estado es igual a high, es decir, es igual a encendido, es igual a 1, es igual a... ¿Sí? ¿Qué voy a hacer?
voy a hacer lo siguiente. Digital write con W mayúscula. ¿A quién voy a encender? Dijimos, si yo el botón lo siento, perdón, lo detecto que está presionado, ¿quién voy a encender? El LED, ¿cierto? ¿Cómo se llama la variable del LED que yo creé? LED. Punto high, con mayúscula. Punto y coma. Entonces, si al hacer la lectura el estado del botón o el estado del pin 2 está con energía, estado va a obtener la palabra estado va a obtener un valor 1 o un valor on o un valor high, que es sinónimo. Entonces aquí pregunto, si estado o la palabra estado, la variable estado está en high, enciendo el LED. ¿Sí? Voy a cerrar la llave y aquí mismo al lado de la llave voy a poner else. ¿Qué significa else entonces? Si no, ¿cuál es la opción contraria o sí, el estado contrario? Low, ¿cierto? Si estado no está en high, está en low, porque estamos hablando de digital, no hay algo intermedio, ¿cierto? Entonces, si el botón no fue presionado, el botón está apagado. Y si el botón está apagado, ¿qué vamos a hacer con el LED? Lo vamos a apagar. Digital write. Lo mismo. Sí, no hay problema. Todo eso está por terminar, pero vaya nomás. Low, punto y coma. Si se dan cuenta, yo no me metí porque yo ya sé cómo funciona esto, pero si ustedes tienen la duda, ustedes se meten acá donde dice Digital Write y buscan, acá está, buscan cómo se usa Digital Write en la sintaxis con la W mayúscula, el pin y el valor. Y el valor puede ser high o low. Y acá hay un ejemplo por si tienen dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene la garrapata. ¿Ya? Y si no, le ponemos play nomás y ahí vemos si es que hay errores. ¡Oh, hay un error! ¿Cuál es el error? ¿Qué me dice? Interesante. En void loop, error en la línea 20. ¿Cuál es la línea 20? Línea 20 es esa. Dice estado no fue declarado en this scope. No fue declarado. Lo vamos a declarar acá arriba. Int estado. O podríamos declarar estado como bool. ¿Sí? Perfectamente. De hecho, en el ejemplo, acá está declarado como int, lo pueden declarar como bool, porque simplemente bool significa binario, está de inglés a español. High o low, 1 o 0, on, off. Así que pueden ser cualquiera de los dos. Ahora le voy a dar play y es que no sé, pensé que había problemas con un momento. No sé por qué me marcan rojo, pero no me tira ningún error. ¿Se dieron cuenta? A veces simplemente es que se pega la cosa. Ya, ahí me está imprimiendo los números que antes estaba, porque yo no modifiqué mi programa, simplemente yo agregué esto. Y si aprieto, ¿se enciende o no se enciende el LED? ¿Qué pasa cuando suelto? Se apaga. Ahora, ¿por qué se demora? ¿Se dan cuenta que se demora el LED, cierto? Les pregunto yo, el delay que yo agregué acá en la misma parte del void loop me está
perturbando o molestando en eso. Si yo borro los delays o los pongo, le pongo así como comentario, recuerden que si yo pongo eso como comentario, el programa va a dejar de considerarlo. Entonces le doy play y ahora esto lo va a imprimir rápido, pero obviamente voy a poder usarlo como corresponde. Entonces, el LED también tenía delay de 1 segundo. De hecho, de 2 segundos teníamos un delay. Ah, eso es porque esperaba las reacciones de los otros. Exacto, porque es parte del loop. Todo era parte del loop. Yo lo puse como comentario para como dejarlo fuera sin borrarlo. Al dejarlo fuera, el programa no lo va a considerar, pero no lo borro, me refiero, no lo borro así como texto, va a quedar ahí. Pero ya no está considerado como parte del programa, por eso lo dejé como comentario. Y sí, eso afecta. Les pregunto yo, porque cuando esto lea el estado del botón, esto, esta parte y esta parte ejecute, se dan cuenta que eso lo lee muchas veces en un segundo o en el tiempo, ¿cierto? Está así, todo el rato, ¿sí? Esto y todo esto. ¿Qué pasa si justo cuando yo presiono el botón simplemente un pulso cortito? El programa va en esta parte, en la parte del delay 1 o en la parte del delay 2, se va a demorar en detectar que estoy pulsando el botón. Sí, ¿por qué se demora? Porque el delay, tal cual como dice, tiene su pro y su contra. La contra es que el delay detiene el programa literal durante un segundo, lo detiene. Entonces, por ejemplo, si yo presiono así, ¿se accionó el LED o no? La primera vez sí, ¿se dieron cuenta? La segunda vez no. Ahí no se presionó. Ahí lo apreté, no pasó nada. Y si yo activo los delays, es peor. Estoy dándole un pulso de medio segundo. ¿Se prende el LED? No. Tendría que mantenerlo presionado para que él alcance a detectar que presioné el botón. ¿Se dan cuenta? Y eso es por los retardos. Por eso es que tenemos que ser sabios cuando agregamos un retardo dentro de la programación. Para terminar, van a quedar con una tarea. No tiene que ver la lectura inicial, yo adelante lo dije. La lectura, perdón, la velocidad del serial es para la velocidad de procesamiento, no para la velocidad de que se ejecuta esto. El retardo va a ser retardo de un segundo con la velocidad que tú le pongas.